Hola chicos, en esta parte del tema vamos a realizar unos ejercicios prácticos acerca de la codificación binaria. Como sabéis, la codificación binaria es el lenguaje que entienden nuestros ordenadores y está formado solamente por el número 0 y 1. Aquí tenéis estos apuntes de nuevo y dos ejemplos donde vamos a ver cómo pasar desde un número binario a un número decimal, que son los números que nosotros conocemos a día de hoy, es decir, en nuestras matemáticas, y luego vamos a tener el ejemplo contrario, es decir, un número decimal de los que nosotros conocemos, qué número entendería el ordenador. Bien, pues vamos a comenzar. Comenzamos viendo el ejemplo que aparece aquí en el que nos dice cuál es el valor decimal de este número binario, concretamente el 1011. Como hemos dicho, el número binario solamente está formado por números 0 y 1. Y lo que importará será la posición en la que están esos 1 y esos 0. Vamos a empezar contando desde la posición 0, es decir, este primer 1 corresponde a la posición 0, el 1 siguiente corresponde a la posición 1, este 0 corresponde a la posición 2 y finalmente este 1 corresponde a la posición 3. ¿Por qué os digo esto de las posiciones? Porque cada número de su posición va a llevar asociado una potencia de 2. Y entonces, como veis en este ejemplo, nuestro primer 1 de aquí hemos dicho que era la posición 3, por lo tanto decimos 1 por 2 elevado a 3, más el siguiente número que es 0 por 2 elevado a 2, ya que estábamos en la posición 2. Ahora nos vamos a la posición 1, sería 1 por 2 elevado a 1. Y finalmente el último número que hemos dicho que estaba en la posición 0, 1 por 2 elevado a 0. Os recuerdo que toda potencia elevado a 0 es el número 1. Si sumamos, nos da 11. Ahora os voy a poner yo un ejemplo un poco más complejo. Pensemos que tenemos el número, pues 1, 1, ahora 0, 0, 1, 1, 0. El número binario. Y nosotros lo que queremos es pasarlo a número decimal. Vale. Pues lo primero, como hemos dicho antes, vamos a contar las posiciones que ocupa cada uno de los números. Esta será la posición 0, esta será la posición 1, esta será la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y finalmente posición 6. Y comenzamos nuestras operaciones. Para nuestro primer número, que se encuentra en la posición 6, pues será 1 por 2 elevado a 6, más. Seguimos, ahora vamos a este 1. 1 por 2 elevado a 5, más. Ahora llegamos al 0, pues sería 0 por 2 elevado a 4, porque ese 0 está en la posición 4. Seguimos. El siguiente número que nos encontramos en la posición 3 es un 0, pues 0 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, y el último número 0 por 2 elevado a 0, ya que este 0 estaba en la posición 0. Ahora empezamos a operar. Todo lo que va multiplicado por 0 ya lo podemos tachar, pues por ejemplo, este 0 por 2 elevado a 4 se va, este 0 por 2 elevado a 3 se va y este 0 por 2 elevado a 0 se va. Terminamos las operaciones y tendríamos 1 por 2 elevado a 6 sería 64, más 1 por 2 elevado a 5 nos da 32, más, esto hemos dicho que es 0, 0, 1 por 2 elevado a 2, que es 4, y el último 1 por 2 elevado a 1, que es 2. Sumamos y la operación nos da 102.
Por lo tanto, el número 1100110 en lenguaje binario corresponde al 102 que nosotros conocemos en nuestro lenguaje decimal. Vamos a explicar ahora el ejemplo justo al contrario, es decir, calcular el valor binario que tendrá un número decimal. Por ejemplo, aquí os pongo el número 25. ¿Cómo se realiza? Nosotros siempre vamos a tener que ir realizando divisiones entre el número 2, donde siempre vamos a obtener un cociente y un resto. Siempre vamos a coger los restos que vamos a obtener de dividir. Comenzamos. Y sería 25 entre 2 nos da 12 y de resto 1. Sigo dividiendo ese 12. 12 entre 2 es 6 y de resto 0. Continuamos. 6 entre 2 es 3 y de resto 0. Y finalizo con 3 entre 2, 1 y de resto 1. Ya no seguiríamos dividiendo porque ahora si seguimos entre 2, como el 1 es más pequeño, no tendría sentido. Y nuestro número decimal se empieza desde derecha a izquierda, o si lo queréis ver desde abajo hacia arriba, quedándonos con el último cociente y todos los restos. Pues sería 1, el primer número, el siguiente, otro 1. Después encontraríamos un 0, otro 0, como aquí aparece, y finalmente un 1. Por lo tanto, como aquí dice, el número decimal 25, si lo expresamos en binario, corresponde con el 11001. Para finalizar este vídeo, os voy a poner otro ejemplo en el que vamos a pasar desde número decimal a binario. Por ejemplo, vamos a considerar el número 31. Y nosotros lo que queremos es pasarlo ahora a binario. Vale. Pues como he dicho antes, tenemos que empezar haciendo divisiones siempre entre 2. Pues empezamos 31 entre 2. ¿Cuánto es 31 entre 2? Pues nos queda 15 y de resto 1. Seguimos. 15. Volvemos a dividir entre 2 y nos queda 7 y de resto 1. Seguimos ahora con el 7. 7 entre 2 nos da 3 y de resto 1. Continuamos dividiendo entre 2 en el que nos queda 1 y de resto nos vuelve a quedar 1. Y este 1 ya no se sigue porque es el último cociente porque al dividir entre 2 es más pequeño. Si queréis, en este caso lo que pasa es que todos son 1. Señalamos todos los restos. Vamos a cambiar el color. Y recordad que habría que poner el último cociente. Por lo tanto, nuestro número binario quedaría formado por el 1, 1, 1, 1 y 1. Es decir, nuestros 5 1. Recordad que siempre desde orden, desde abajo hacia arriba. Vamos a poner otro ejemplo donde el número sea un poco más grande. Por ejemplo, vamos a poner el número 53, que lo vamos a pasar a binario. Volvemos a hacer la misma operación y es comenzar a dividir. Pues sería 53 entre 2 son 26 y nos queda de resto 1. Continuamos dividiendo. 26 entre 2, 13 y de resto 0. Continuamos. 13 entre 2, 6, de resto 1. Siguiente sería 6 entre 2, nos da 3, de resto 0. Y finalizamos con el 3, 3 entre 2, nos queda de cociente 1 y de resto 1. Hacemos lo mismo que antes. Si queréis, marcamos los restos para que os quede claro. Este sería el resto, este sería el resto, 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 y este va a ser el último cociente, es decir, el número con el que nosotros vamos a empezar. Recordad que empezamos desde aquí abajo, empezamos desde abajo hacia arriba. Pues los números serían 1, 1, ahora nos encontramos este 0, ahora el 1,
luego un 0 y finalmente un 1. Pues el número 53 en binario corresponde con este de aquí. ¿Qué podemos hacer para comprobar que el resultado está bien? Pues ahora este número binario lo podemos pasar a decimal, con la misma metodología que hemos hecho antes. ¿Qué es lo que hacíamos? Empezábamos a contar posiciones y decíamos, este número está en la posición 0, este número está en la posición 1, este número está en la posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Y comenzábamos. Este 1 de aquí, decíamos 1 por, como está en la posición 5, 2 elevado a 5, más el siguiente, 1 por 2 elevado a 4, más 0 por 2 elevado a 3, ya que está en la posición 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1 y finalizamos con 1 por 2 elevado a 0. Os vuelvo a recordar que toda potencia elevada a 0, es decir, 2 elevado a 0, corresponde al número 1. Si queréis tachamos todos los ceros que va multiplicando, pues como sería aquí en el caso de 0 por 2 elevado a 3 y 0 por 2 elevado a 1, y ahora comenzamos nuestra suma. Y nos quedaría 1 por 2 elevado a 5, 32, más 1 por 2 elevado a 4, 16. Fijaros que lo que estamos trabajando es solamente con la potencia de 2. 2 al cuadrado, que es 4, y 2 elevado a 0, que hemos dicho que es 1. Si sumamos, sería 4 más 1, 5, más 16, 21, 21 y 32, obtenemos el 53. Por lo tanto, el ejercicio está bien realizado. Pues ahora lo que vosotros tenéis que hacer va a ser una serie de ejercicios en decimal, pasarlo a binario, y luego unos ejercicios que vais a tener en binario, pasarlos a decimal.